tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Hoy el tema central nos vamos a dedicar a estos dos privados de libertad o infractores del INAU que se fugaron y que no han sido reencontrados, porque fueron tres los que se fugaron, pero uno ya fue capturado, creo que inmediatamente incluso después de haberse fugado. Pero hay dos que todavía están siendo buscados. Eso como tema central. Ahora, si nos permite, que por supuesto además ya tiene la orden o el anuncio de la investigación administrativa del caso por parte de Fulco, ¿no? Habrá que ver qué es lo que sostienen los empleados, porque una vez más, entre funcionarios y directiva, parece que no se ponen de acuerdo si hubo responsabilidad, irresponsabilidad, cuántos eran los funcionarios que estaban in situ trabajando o no. Pero antes, los dos temitas que veníamos manejando esta semana y que tienen a todo el mundo así como sin todavía soluciones concretas, con falta de información, además, uno remite a lo sucedido en la aldea de La Bondad, en Salto, los 3 fallecimientos que detonan toda esta observación yo diría que masiva, porque hay muchas instituciones hoy con la mirada y la lupa puesta allí. Eventualmente, quién sabe que no termina hasta la propia justicia mirando, ¿no? A ver, acá se está pidiendo incluso la remoción de las autoridades del INAU, hay que ver. En paralelo, además, el tema de la basura, que ustedes saben que la Operación Impacto tuvo un éxito relativo, o digamos, tal cual lo que podían visionar, tuvo éxito, es decir, de 6.000 contenedores atrasados quedan 3.000. El tema es que no se llegó a ninguna solución ayer en la tripartita y el tema es que hoy los funcionarios de la DOM están en asamblea, que eso implica un paro de alguna manera para que puedan asistir a la asamblea. O sea que una vez más, ¿qué va a pasar con el retraso natural como consecuencia de esta asamblea del día de hoy? Vamos por partes. Tenemos un móvil en este momento en vivo, está Daniel Reyes, que es el abogado de Aldea de La Bondad, y está con Diego Travieso en este momento. Para hacer una puesta a punto, Diego, recordar las cantidades de cosas que se han dicho y desdicho en estos últimos días sobre el tema, ¿no? En principio, la gran explicación que uno escuchó por parte de la propia ministra Arismendi fue que estos traslados y el cierre, la rescisión de contrato con Aldeas de La Bondad referían a el estado malo y de deterioro, no sé cuál fue exactamente la palabra, muy tremendamente mal atendidos, así fue, y hablaba de un foco infeccioso. Eso lo dijo la ministra Arismendi. Hoy, después del llamado de la Comisión de Derechos Humanos en el Parlamento, hubo que retractarse, ni siquiera la propia ministra, fue Ana Olivera, la subsecretaria, que tuvo que salir a decir no lo podemos confirmar. ¿Qué quiere decir eso? Porque no sale de ahí, no lo podemos confirmar. A mí me encantaría saber si eso significa que entonces se mintió antes o se fue demasiado liviano al afirmar cosas tan delicadas, ¿no? Tampoco se sigue sin saber nada sobre los informes del Ministerio de Salud Pública que remitan a la causa de fallecimiento de estas 3 personas post-traslado. Es decir, seguimos un poco en veremos. Me imagino, y ya lo dijo incluso públicamente la diputada nacionalista Gloria Rodríguez, que se suma a la voz de la diputada colorada Eguiluz, que no se han quedado conformes con este llamado y con estas preguntas, que no obtuvieron respuestas contundentes. Por lo tanto, nosotros menos tenemos idea de qué es lo que está. Bueno, esa se confirmó. A ver, lo que queda en evidencia no es que se confirme, nadie lo verbaliza de esa manera. Ahora, si no hay maltrato, si no hay tan pésimas condiciones, si no hay foco infeccioso, ¿qué nos va quedando? ¿Las 2 unidades reajustables? Hay algo acá que no está cerrando, ¿no? O capaz que sí. Pero ¿por qué no se dice? Bueno, pero si está implícito, o sea, está implícito, se dijo desde el comienzo que era un tema económico. No, se dijo que había un foco infeccioso y que estaban en muy malas condiciones los pacientes. Pero el foco infeccioso no se arregla trasladando pacientes ni haciendo una licitación. El foco infeccioso se atiende y que además se negó el foco infeccioso. Por eso te estoy diciendo, nunca se dijo desde el vamos una información certera y responsable. Cuando estamos hablando además de la población de las más vulnerables que podemos estar hablando, ¿no? Yo me pregunto ahí de verdad, el discurso de los derechos humanos, ¿dónde nos va quedando? Ese es uno de los temas, como una puesta a punto general. Y encima no se suspenden los traslados. Ahora, a mí me gustaría preguntarle, Diego, lo tenés allí al abogado de la aldea, que él decía que en realidad, a menos que vengan con orden de juez, no se van a permitir los traslados. ¿Cómo se soluciona eso?
Bien, Victoria, muy buenas tardes para todos. Estamos aquí en la estacada del Faro de Punta Carretas con Daniel Reyes, el abogado de Aldea de la Bondad. Esto comienza, como vos decías, en 2014, cuando no hay un acuerdo entre la ONG INCOS y el INAO. Allí acuerdan la rescisión del contrato que desde marzo del 2015 a marzo del 2016 se tenían que trasladar los pacientes. 1 de diciembre fue el primer traslado de 13 pacientes de Salto a Montevideo. El primer fallecimiento fue el 7 de diciembre de 2 pacientes. El tercer fallecimiento fue el 10 de diciembre. Este lunes, Marina Arismendi, como vos decías, dijo que podía haber sido un foco infeccioso. Ayer lo desmintió de alguna manera Ana Olivera, la subsecretaria. Vamos a hablar ahora con Daniel Reyes, quien es muy gentil de estar con nosotros, que había, por supuesto, escuchado toda tu introducción, Victoria, y que tiene cosas para decir. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Gracias, Victoria, por la invitación al programa. Y realmente las palabras y declaraciones no han hecho más que agregar más dolor a la muerte. Porque si antes había 3 personas que habían muerto y había un daño irreparable, las declaraciones vertidas de las autoridades ministeriales como las del directorio del INAU no han hecho más que empeorar la situación. Son de una ligereza imposible de definir y además distorsivas. Esta es una cuestión eminentemente económica y financiera. Este tema fue planteado, como bien decías tú, en diciembre de 2014, un aumento de 2 URs por interno. Se negó ese aumento y por razones naturales tuvimos que vernos en la obligación de solicitar la rescisión. Acordamos un periodo de transición para continuar con la ejecución de los 2 proyectos, tanto el de Paysandú como el de Salto, hasta que nos llaman por una licitación que se había hecho y esa licitación resultó desierta. Se llama una segunda, por eso corremos ya con 18 meses del periodo de transición. En la segunda se adjudican 3. Y ahí, el 1 de diciembre, comienzan los traslados. Traslados de la población doblemente vulnerable. Vulnerable por patológicamente gravísimos casos. Tenemos que pensar que son personas veinteañeras, treintañeras, pero que son como bebés en tamaño y en posición, de posición fetal 24 horas. Nuestros médicos negaron autorización bajo ningún concepto de que ellos salieran de allí. INAU lo interpretó, dicho a mí personalmente, porque me reuní con ellos permanentemente, que era la lógica, la resistencia. O sea que interpretaron la voluntad profesional, la opinión técnica, como de resistencia. Los traslados se realizaron de manera con una premura pocas veces vista. La presidenta del INAU llegó a urgir esos traslados a ACE e incluso el representante de ACE por vía mail le hace saber a los médicos y autoridades clínicas de la institución que está angustiado por esa especie de premura, como que le parecía injusto porque los procedimientos tenían que ser más rápidos. Bueno, las consecuencias están a la vista. Primero se planteó que era, como bien decía el resumen de la noticia, una cuestión infecciosa. Luego se plantearon malos tratos, sin identificar ni denuncias, ni denunciantes, ni expedientes. Evidentemente, con todo esto nosotros estamos aguardando la convocatoria del próximo miércoles a las 12 horas, 21 de diciembre, para comparecer la institución, la comisión de familiares y el Consejo de Administración, más los asesores y el equipo médico, a la Comisión de Derechos Humanos para aclarar estos 2 puntos. Primero, los malos tratos. Segundo, la infección. Y tercero, la causa real de los traslados. Nosotros le resultábamos demasiado caros a INAU. A partir de marzo del 2015 y entre marzo del 2016, por encima de las transferencias mensuales que venían acordadas dentro del convenio, para poder pagar lo que a diciembre no querían, nos dijeron que precisaban gente de su confianza. De esa manera integró y sigue integrando hasta el presente una contadora del INAU que controla todas las entradas y salidas de hace 18 meses. En el periodo marzo 2015, marzo 2016, solicitó 10 millones de pesos, más por encima de las transferencias mensuales del convenio. De manera que la falta de fondos quedó archiprobada. Sin embargo, naturalmente, estos montos
no son del gusto del instituto, y esa es la razón por la cual se apresuran por estos traslados. En cuanto a los malos tratos, categóricamente los desmentimos. Fíjese usted que 18 meses han pasado desde que nos pusimos de acuerdo para recorrer un camino de transición. Si hubieran malos tratos, no debían haber dejado un solo interno. No solo que todavía quedan 56 en Salto y 43 en Paysandú. Por eso vamos a pedirle nosotros en la Comisión de Derechos Humanos, cuando comparezcamos la próxima semana, que de manera inmediata y sin más trámite los antecedentes de las actas labradas en la comparecencia del INAU, así como en la nuestra, sean remitidos a la justicia penal competente. Primero, por la gravedad que tiene todo esto, son 3 ciudadanos doblemente vulnerables, como decíamos, por pobres y vulnerables porque tienen un grado de discapacidad superlativa. Ese es el panorama terrible que estamos viviendo. La institución está de duelo y esperando la convocatoria de las autoridades para el próximo 21. Bien, doctor, sí, entiendo y queda muy claro los puntos en los que está la controversia instalada, lo que ustedes van a plantear, pero me pregunto qué pasa con los traslados que van a seguir teniendo lugar. Hoy creo que estaba predispuesto uno. No, los traslados, INAU me comunicó la semana pasada, en base a los hechos de notoriedad, que quedaban suspendidos. Bueno. Y luego de suspendidos temporalmente, bien, dijeron las autoridades, y ahora nosotros agregamos a eso, no podemos impedir los traslados, porque son, no se olvide, pupilos del Estado, sí. pero nos vamos a someter a la autoridad judicial, porque se imaginará que la administrativa, con todas las declaraciones dichas, con los informes que se han brindado y con los que se siguen brindando hasta el presente, y nada menos que a los medios de comunicación, no tenemos confianza en los operadores, ni del INAU, ni del Ministerio de Desarrollo Social. De manera que pretendemos que los chicos sean examinados por los médicos forenses, es decir, del Poder Judicial. Bien. Entonces, perdone que insista, ¿no? Por el momento no habrá más traslados. Por el momento, temporalmente están suspendidos. Eventualmente tendrán que ser trasladados. El tema sería volver a combinar en qué condiciones. Exactamente, porque las condiciones también fueron violadas. Sí. Yo participé de una decena de reuniones para coordinar, planificar y programar el traslado de estas 13 personas, 15 en realidad. El traslado se programó y constan las actas con la Dirección de Internaciones Especializada y su programática general de INAU, que los traslados iban a ser a lo sumo 2 o 3 por semana en ambulancias por tierra, técnicamente equipadas en ambulancias. Nosotros nos enteramos que el transporte iba a ser por vía aérea en el famoso vuelo Hércules cuando la aeronave estaba aterrizando en el aeropuerto de Salto. Doctor, no tengo más preguntas. Muchísimas gracias por haber participado del programa. Gracias a ustedes. Diego, muchas gracias. Gracias a usted, Victoria. Adelante. Entonces... A mí me quedan algunas dudas dando vuelta con respecto a, por un lado, fue Aldea de la Bondad la que... pidió la rescisión del contrato. Sí, porque no podía con los fondos. Exactamente. Y lo segundo es el tema de cómo se le da a las ONG este tipo de servicios, si hay una licitación por precios y por servicios, ¿no? Porque también hay otras ONG que prestan el mismo servicio y deberían estar en igualdad de condiciones. Bueno, y de hecho, la que ganó ahora, imagino que tendrá a todos niveles los mismos criterios de competitividad que tendría Aldea de la Bondad. La diputada el otro día dijo que no, ¿se acuerdan? No, dijo que no sabía. No dijo que no, dijo que no le constaba. No le constaba que estuviera certificada. Pero el tema es ese también, ¿no? Porque estamos hablando de seres humanos, pero estamos hablando de actividades del Estado, en las cuales hay licitaciones, en la cual tiene que haber un llamado a precios. ¿Estamos hablando de derechos humanos versus presupuesto? No, pero estamos hablando también de cristalinidad a la hora de otorgar una licencia, a la hora de otorgar... No, porque esto me hace acordar al Instituto Cachón. En definitiva, ¿es presupuesto versus derechos humanos? No creo que se pueda ver de esa manera, ¿no? Pero digo, si por parte del Estado, por parte de un gobierno, ¿no? Se utilizan los medios del Estado y se hace una entrega, por ejemplo, de una licitación sin hacer un llamado y sin hacer todo, ¿qué es lo que viene después? Un juicio. ¿Qué es lo que viene después?
los medios de comunicación diciendo, miren, se lo dio al amigo, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de cosas también tiene que llevar, por más que nos parezca engorroso y por más que nos parezca terrible, tienen que llevar un proceso. Sí, pero ni siquiera estamos ahí. Hoy ni siquiera se está cuestionando el proceso licitatorio. Ni siquiera se puso la mira ahí. Partamos de la base que estamos mirando otra cosa antes, ¿no? Lo que se rescata en este caso, yo creo que contra lo que hizo el gobierno, que fue oscurecer la situación, la ONG actúa con total transparencia frente a los medios de comunicación. Abre las puertas a los medios de comunicación para dar a conocer cómo se tratan a quienes están allí. El abogado es muy claro en sus apreciaciones y hace una cosa que se debería haber hecho desde un principio. Cuando hay 3 personas fallecidas, hay que acudir a la justicia. Es la justicia la que debe tomar cartas en el asunto, en paralelo de lo que pueda pasar en el Parlamento Nacional. Pero este desfile que se va a dar en el Parlamento Nacional no es lo que puede llegar a determinar la responsabilidad penal. Acá hay responsabilidades penales. Hay 3 personas que vivieron 30 años o más en un lugar, no fallecieron hasta el momento, se los traslada en un avión Hércules y 2 de los 3 que fallecen justamente venían en el Hércules. A mí me parece que por ahí está la clave. Creo que ahora el abogado, por lo menos en lo que a mí refiere, echó luz, incluso desde la perspectiva de lo que él defiende. El traslado estaba previsto. Y va a tener que darse, además. Es algo que en algún momento resultó confuso, ¿verdad? La idea del traslado a pesar de la voluntad de... Lo que pasa es que el traslado previsto no era este, no fue este. Y este es un asunto que sí, necesariamente, sobre el cual tiene que haber investigación y respuestas claras. Eso parece muy claro. Sí, con relación al día de ayer, algunas cosas están quedando claras. En primer lugar, la expectativa que todos teníamos y que tú señalabas y que fuiste muy insistente en esperar, en aguardar la presencia en el Parlamento de las autoridades para conocer algunos detalles, bueno, eso terminó en un fiasco, porque de 120 preguntas, los legisladores se quedaron con muchas más dudas de las que tenían cuando entraron. O sea que entonces las autoridades no fueron capaces de satisfacer las preguntas y las dudas que tenían los legisladores. Eso en primer lugar quedó clarísimo. En segundo lugar, 3 versiones oficiales distintas. 3 versiones oficiales distintas. Yo no sé si esto llegará a responsabilidad penal, pero a insensibilidad llega seguro ustedes se dan cuenta, y a falta de seriedad también. Pero ¿qué falta? Pero ¿ustedes se dan cuenta a dónde hemos llegado? Hay 3 muertes y hay 3 versiones oficiales distintas. Menos mal que no hablaron 4, porque si hubieran hablado 4, había 4 versiones distintas. Esto es una cosa vergonzosa, totalmente vergonzosa. Ana Olivera ayer hablaba de una manera distinta de la que habló la ministra. Bueno, porque Ana Olivera también se expresa siempre y por lo general con un discurso diferente, con otra calidez. Eso también es cierto. Yo intenté tener al menos una telefónica con Ana Olivera hace un ratito nada más. Respondió amablemente que no, que en realidad le corresponde a las autoridades del INAU. En parte se puede entender esa respuesta. El tema es que acceder hoy a una autoridad del INAU y con tantos frentes que tiene en este momento es más que complejo. Pero en algún momento van a tener que hablar, aunque no sean los periodistas, pero a la justicia. No hay liderazgo en este caso. Señores, me permiten, tenemos una telefónica en este momento, cambiando hacia el otro tema que nos ocupa en esta previa, y es con el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Óscar Curuchet. ¿Cómo le va? ¿Me escucha bien? Lamento hacerlo esperar. No, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un saludo a todo el equipo y a la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Bien, bueno, al principio comentábamos muy a grandes rasgos que el operativo que realizó la Intendencia logró por lo menos adelantar en la mitad de los contenedores retrasados, ¿no? Ahora, al no llegarse a acuerdo ayer, por lo menos en importantes puntos con ADEOM, y la realización hoy de la Asamblea, ¿cómo va a repercutir este nuevo atraso, digamos? ¿O cómo se prevé contrarrestarlo? Sí, en la mañana de hoy teníamos un atraso de casi 2.500 contenedores en el levante de lo que son los residuos que están dentro del contenedor. Y se habían levantado cerca de 150 toneladas de residuos alrededor de los contenedores que lo estaban levantando empresas contratadas por la Intendencia de Montevideo, como ustedes saben, 36 camiones, 28 camiones que son contratados, operados por la organización no gubernamental San Vicente, y 8 camiones contratados a las empresas Taín y Aborgama, así como 6 palas mecánicas para levante de residuos que están fuera o alrededor de los contenedores, que tienen un volumen muy importante y que son los que generan una situación sanitaria que puede llegar a ser delicada para Montevideo. Por eso tomamos la decisión que, más allá de que todavía Montevideo no tenía una definición del Ministerio de Salud Pública en términos de riesgo sanitario, riesgo sanitario, tomamos la decisión de que antes de que ello ocurra y de ir por el camino del decreto de esencialidad, de que necesitamos
dar una impronta muy fuerte en el tema de levante de residuos, porque el calor lo ameritaba, porque también las decisiones del sindicato iban a tener una asamblea de por medio que podía generar nuevas paralizaciones, y ante eso teníamos la obligación y la responsabilidad de tomar medidas mucho antes, anticiparnos a lo que podía hacer la asamblea. Bien. Por eso finalmente se tomó la decisión de los contratos a terceros, a empresas, para que realicen esta actividad. Además se instaló operativamente la planta de transferencia en el oeste de Montevideo, que operativizó más de 350 toneladas, lo cual permite también un desahogo en menores tiempos de la cantidad de vehículos, o sea, de unidades, de camiones de recolección disponibles para que vuelvan a ser nuevamente recorridos. Bien. Hoy el impacto puede ser importante, sobre todo en los residuos que están dentro de los recipientes, o sea, dentro de los contenedores, porque van a quedar cerca de 8.000, como dijo el intendente de Montevideo, más o menos 7.000 por levantar, en atraso, si se cumple toda la jornada de paralización por parte de... Sumado al atraso de los 2.500 que quedaban todavía, ¿no? Claro. Sí, vamos a llegar más o menos a 7.000. ¿Y eso? Tal vez un poquito más. ¿Y eso cómo se contrarresta? Esto depende también de la decisión de la Asamblea y de las medidas que pueda tomar el sindicato. De todas formas, hasta ahora el sindicato lo que ha tomado como decisión es no realizar horas extra, con lo cual esperamos que en las próximas horas se reanuden las actividades y en la medida que mantengamos la disponibilidad que hoy tenemos de camiones, que es un número bastante más importante al de la semana pasada, podamos estar en pocos días en una situación nuevamente regular. A eso digo, esas contrataciones a terceros o privados, ¿por cuánto tiempo están previstas? ¿Por el resto del mes? Hasta que sea necesario para la ciudad de Montevideo. No es que terminaron ayer, no, esto se continúa bien. Hoy siguen, hoy se está trabajando en un horario de 28 camiones en un horario de 14 horas a 6 de la mañana, con personal de la organización no gubernamental San Vicente, y bueno, después los contratos con las empresas Taín y Aborgama en 3 turnos, con 8 camiones. Estamos trabajando a un buen volumen en cuanto a levanta de residuos que están afuera o alrededor de los contenedores. El tema es que las medidas no distorsionen el levante de los residuos que están hoy dentro de los contenedores, que están en su mayoría llenos, ¿no? Ahora, ¿qué se puede esperar? Porque en realidad algunos de los puntos clave en la plataforma de reclamos de ADEOM tenían que ver con el 6x2, tenía que ver con el domingo no trabajar y tenía que ver, no me acuerdo, un tercer punto también muy importante, que son los no contemplables por parte de la Intendencia. Sí, la compatibilización y la integración de los compromisos de gestión como compensación que se incorpora al salario y a las compensaciones que hoy tienen los funcionarios. Por eso. Y que bueno, que son 3 puntos en los cuales la administración no puede su discrepancia, sobre todo porque genera una inflación en el rubro cero, en el rubro de retribuciones personales. Nosotros tenemos un compromiso con la ciudadanía de abatir el déficit acumulado, también con la Junta Departamental que estableció el Intendente de Montevideo en el comienzo del periodo de gestión, y vamos a dar cumplimiento al mismo. Para eso no podemos incrementar en un rubro que es importante porque tiene que ver con el salario de los trabajadores, pero también tenemos que dar respuesta a la ciudadanía en temas que tienen que ver con el funcionamiento de la Intendencia de Montevideo. Por ejemplo, el funcionamiento, hablamos del subsidio al boleto, del mantenimiento vial, de los espacios públicos, lo mismo en inversiones públicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otra categoría de funcionarios públicos podrían quedarse en un enganche, por recordar episodios pasados, en caso de que se pudiera contemplar el pedido concreto de la incorporación a lo que es el salario vacacional, esas 2 horas por fuera de las 6? ¿Qué otra categoría o rubro de funcionario público podría reclamar lo mismo o tendría el mismo derecho? No, las compensaciones que se tienen en la edición limpieza son bastante diferentes a otros estamentos que hoy rigen en cuanto a servicios que brinda la Intendencia de Montevideo, que tienen otro tipo de beneficios además del salario real y que se estableció en el periodo pasado como un régimen de redistribución y redefinición en cuanto a las inequidades que puedan existir desde el punto de vista retributivo y en materia salarial a los trabajadores, con lo que fue los compromisos de gestión, en lo cual se estableció por áreas metas y objetivos en cuanto a las tareas que llevan adelante los funcionarios de la Intendencia de Montevideo para revertir esas inequidades desde el punto de vista salarial, y se estableció un reglamento en el cual había partidas expresamente excluidas que no podían integrarse o sumarse a los compromisos de gestión. Pero siempre hablando para funcionarios de limpieza. Claro, expresamente en materia de limpieza no ingresan esta partida porque ya tienen retribuciones y partidas que determinan
la no incorporación o la no sumatoria de esta partida, porque sería redundante y porque además no sería... Entendemos nosotros, que la Intendencia de Montevideo entiende que no sería justo. Bien. Más allá de eso, está también el poder de dirección y definición en base a las necesidades de servicio que toma la Intendencia de Montevideo, o con respecto, por ejemplo, a la readecuación del mapa horario, esto es de los turnos de cada uno de los trabajadores que ingresaron a partir del año 2011 y que la Intendencia de Montevideo tiene la potestad de fijar los días laborables, los turnos de cada uno de esos trabajadores y la redefinición del mapa horario en función de las necesidades de las tareas de limpieza y de la ciudad de Montevideo. Lo que decimos, lo que dice la Administración en contradicción con el sindicato, es que de lunes a viernes es tan importante limpieza como también lo es sábado y domingo. Nosotros necesitamos una operativa en la ciudad de Montevideo en cuanto a la limpieza urbana de la ciudad, en las mismas condiciones, en los mismos turnos y en las mismas tareas de lunes a domingo. Es más, podemos afirmar que por la cantidad de actividades que se desarrollan los fines de semana, porque también los montevideanos y montevideanas aprovechamos a eliminar parte de los residuos que generamos en la semana en el hogar o en espacios físicos que tengan que ver con el domicilio, el fin de semana justamente, sí, es clave. Se genera una cantidad también de residuos muy importante y es necesario tener una respuesta de parte del gobierno departamental, de parte de los funcionarios y de las tareas de limpieza acorde a las necesidades que tiene la ciudad y que tiene la población en general, ¿no? Ahora, director Curuchet, una consulta. Si en realidad se explica la negativa a la incorporación de, partidas para, por ejemplo, lo que se salió vacacional, esto de llegar a las 8 horas, no 6, ¿no? La explicación de la Intendencia es, por compromisos presupuestales para con la población entera, ¿no? Que no se puede cambiar una cosa después de haber sido aprobado. La pregunta es, ¿en cuánto realmente perjudica también el compromiso presupuestal tener que contratar privados y terceros para la realización de estas tareas que ya están presupuestadas? Más cuando, no sé usted, pero ¿cómo se avisora el fin del conflicto con ADEOM? Sí, nosotros teníamos una previsión presupuestal para este año 2016 en el marco de lo que había sido la experiencia de diciembre del 2015. Nosotros cuando asumimos este periodo de gobierno, en julio del 2015, previmos que el año 2015 y 2016 iba a ser años muy difíciles. Dijimos durante todo el año 2016 que esto iba a ocurrir por la falta de herramientas hábiles y necesarias para cumplir las tareas de recolección en tiempo y forma, falta de camiones y falta de contenedores. En ese marco se estableció una previsión presupuestal que también excedió en el 2015 y va a exceder en el 2016, pero es una decisión política adoptada por el gabinete departamental de limpiar la ciudad de Montevideo, y la erogación no es sensible en cuanto al incremento presupuestal en los gastos de funcionamiento relacionados con el área de limpieza. Lo más importante es dar una respuesta a la ciudad y a la población, y no estamos hablando del monto fundamentalmente. Para nosotros lo más importante era la decisión, y sí había una previsión y una planificación por parte de la Intendencia de Montevideo de que esto podría ocurrir. Podría pasar. Y las derivaciones, las situaciones que estaban pasando durante el mes de noviembre anticipaban de alguna forma esta posibilidad. De hecho, tenemos este plan elaborado hace casi dos meses y tratamos de buscar los mecanismos de diálogo, los mecanismos de acuerdo necesarios para que no ocurriese este tema o que no se plantease así ante la ciudad y ante la población. La situación que hoy tenemos de limpieza, lamentablemente esto podría pasar, la Intendencia lo previó y por eso se salió con una respuesta inmediata en pocas horas y había un plan definido, por ejemplo, la planta de transferencia de la región oeste, que va en una dirección de una planificación a largo plazo que tiene que ver con las obras del Fondo Capital, donde se van a instalar 2 plantas de transferencia y se está redefiniendo todas las áreas de logística e infraestructura de la división limpieza. En ese marco, en este caso era necesario la contratación de terceros para cumplir tareas imprescindibles. Estamos hablando de tareas esenciales y básicas para la población, porque la basura, los residuos dispuestos en la vía pública determinan una obligación del gobierno departamental y la necesidad de una respuesta inmediata que lo reclama la población, ¿no? Es así y se tiene que tomar decisiones en mérito a los compromisos y a las responsabilidades que se tienen en la materia, ¿no? Perfecto. Última pregunta, director, y ya lo dejamos seguir trabajando. Hablando de la respuesta rápida, ¿no? Que forma parte del compromiso para con la ciudadanía. Va con humor, pero no tanto. ¿Por qué demoran tanto los camiones? ¿Por qué vienen de a uno, de a dos? ¿Por qué no viene un container grande con varios? De verdad que lo pregunto. Porque está bien, los plazos que llegan los camiones está dando un cumplimiento de la empresa conforme a lo que fueron los pliegos particulares de condiciones, el llamado a licitación internacional, la presentación de ofertas
la contestación de ampliaciones de información, la intervención del Tribunal de Cuentas. Sí, pero digo la llegada del camión, porque todo eso es papelerío, es burocracia, digamos, pero después... No, pero está bien, pero en este caso se están cumpliendo los plazos previstos en la licitación pública internacional. Donde no se cumplieron con los plazos fueron en la compra directa, que se adquirieron 5 camiones por parte de la Intendencia de Montevideo, y donde hay dispuestas multas importantes que sancionan a la empresa por la demora en la llegada de los camiones. En este caso no estamos en esa misma situación, y nosotros previmos durante todo este año, que bueno, así lo anunciamos varias veces, que si bien los camiones iban a comenzar a llegar en el mes de diciembre, la operativa total de la edición limpieza se podía redefinir a partir del mes de febrero, y que hasta diciembre iba a ser un año lo que está pasando, complicado. Sí, exacto. Sí. Director, muchísimas gracias por esta telefónica. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, por favor. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Cuando regresemos, el tema que nos convocaba al principio, como les habíamos comentado, las fugas de la colonia Berro. Les recuerdo que si son socios de La Española, les conviene afiliarse a Familia Acompañantes. ¿Por qué? Porque Familia es un servicio propio de la Asociación Española, cuenta con todo su respaldo. Además, se puede ingresar sin límite de edad, sin exámenes médicos, y se le reconocen además los derechos adquiridos en otras empresas. Seguramente va a haber un plan que se ajuste a sus necesidades. Por información, llamen al 0800-1853 o en cualquiera de las policlínicas de la Asociación Española. Pausa y ya venimos. Las amapolas de Uruguay.